La sentencia del río Bogotá es una sentencia que data del 28 de marzo del 2014. Constituye una carta de navegación para los próximos 30 años y por supuesto pues fue producto de una construcción colectiva. Fue un gran desafío en la medida en que involucra muchos conceptos y por supuesto desde una perspectiva que trasciende lo simplemente normativo y por supuesto se convierte en interdisciplinaria. Comencemos por mencionar que la sentencia tenía 8 actores, digamos que eran los demandantes, eran 72 demandados, existieron 52 apelaciones, consta de 31 cuadernos principales, 3 cuadernos adicionales, se hicieron muchas mesas de trabajo. Cuando el Consejo de Estado falló, pues se habían, digamos, realizado 17, se hicieron 4 audiencias públicas antes digamos, del fallo y en el Consejo de Estado se hicieron otras 2. Por otra parte, estaban, digamos, varios videos y, digamos, 14 CDs. Es una sentencia que el expediente constaba de unos 17.000 folios y en la que el Consejo de Estado realizó alrededor de unas 50 reuniones académicas interinstitucionales para precisamente dilucidar los aspectos técnicos, que son aquellos que yo creo que los jueces tienen que conocer para no dictar sentencias únicas y exclusivamente retóricas, sino sentencias eficaces y que transformen la realidad. Entonces, decíamos que hay que tener una visión general de lo que es la cuenca del río Bogotá como un conjunto que tiene su sistema hídrico, pero también, por supuesto, tiene su territorio. Colombia es un país supremamente rico y en ese país tan rico es muy natural que, por supuesto, los recursos naturales no sean tan apreciados como, por ejemplo, ocurre en otras latitudes. Los ríos, por ejemplo, en Europa son transfronterizos y entonces el país que recibe el río, por supuesto, le exige la responsabilidad por la contaminación al anterior. Tenemos experiencias como la del río Rin, donde 8 países tienen toda una política común y por supuesto tienen una regulación extraordinaria que permite toda esa coexistencia. Hay ríos que, por supuesto, como el Danubio o, por ejemplo, el Nilo, ese, por ejemplo, es uno que tiene una cantidad de países, pero no tiene una política única. Entonces aquí se trataba precisamente con los actores institucionales de crear una articulación institucional, pero la primera definición era saber hacia dónde nos dirigíamos. En otras palabras, qué era lo que queríamos transformar. Entonces, la primera, digamos, condición era que la solución debería verse no como unos esfuerzos desarticulados, sino como un problema de gestión integral. Y por supuesto, entonces había que acercarse y conocer la problemática de la cuenca alta, de la cuenca media y de la cuenca baja. También mirar qué municipios tenían o no plantas, digamos, de tratamiento de aguas residuales y por lo tanto cómo se podían integrar a la definición de la sentencia en el sentido de respaldar el mejoramiento de la planta salitre y por otra parte la planta Canoas que se ha aplazado pero que
constituye, digamos, un gran avance en la medida en que Colombia podrá, con esa sola planta que trata el 70%, digamos, de las aguas residuales de la capital, Bogotá, y de la planta de la baja, pues entonces desembocar en el río Magdalena sin una contaminación, digamos, tan horrible como la que está actualmente. Entonces, la problemática del río Bogotá, digamos, mirando desde el punto de vista del sistema hídrico, entonces, la cuenca alta tiene 145 kilómetros, la cuenca media tiene 68 kilómetros y la cuenca baja tiene 123 kilómetros. Sin embargo, la cuenca alta está compuesta por 27 municipios que aportan el 13% de la carga orgánica y 24 de esos 27 cuentan con petares que tratan las aguas residuales. En la cuenca media, entonces, que tiene 68 kilómetros, óigase bien, aporta el 84% del total de la contaminación del río Bogotá en términos de carga orgánica. El solo Bogotá apunta al 84%. Y otros 14 municipios que también están en la cuenca media descargan el 3% de la actividad de las actividades contaminantes y por supuesto de la carga orgánica. En este orden de ideas, lo que llega a la cuenca baja pues es verdaderamente espantoso. La cuenca baja está compuesta por la descarga de 14 municipios y por supuesto pues ya en ese estado de cosas llega, digamos, toda esa podredumbre y toda esa situación catastrófica a la desembocadura del río Magdalena en Girardot y por lo tanto posteriormente en el Océano Atlántico. Entonces, hubo la necesidad de examinar cuáles eran las condiciones actuales del río y por eso, de alguna manera, se fijaron unos objetivos de calidad para esa descontaminación a lo largo de toda la cuenca. Entonces, de las condiciones actuales, por supuesto, la sentencia tenía un objetivo concreto desde el punto de vista de la descontaminación y fue lo que intentamos de alguna manera implementar. Decíamos que si la cuenca media sencillamente vertía el 87% de la contaminación del río, pues digamos lo que llegaba al Salto del Tequendama ya en la cuenca baja pues era verdaderamente espantoso y no solamente al Salto del Tequendama un hito histórico, sino también la represa del Moña, que antiguamente fue un sitio verdaderamente turístico, pues ya estaba completamente infestado y contaminado. Entonces, la sentencia propende por realizar unas obras como la estación elevadora, como la petarca Canoas, que es lo fundamental, y por supuesto esa estación elevadora va a airear, a darle oxígeno a la represa del Moña, y la represa del Moña pues va a poder vertir de acuerdo a un caudal ecológico para que el Salto del Tequendama no se quede por ningún motivo sin agua. Va a vertir un caudal ecológico que permita precisamente también la coexistencia de lo histórico, de ese patrimonio histórico y natural que constituye el Salto del Tequendama. Entonces, el magistrado lo que en un momento determinado se fijó fue cómo lograr que la cuenca alta fuera, de alguna manera, llegar a un nivel de
mejoramiento de la calidad del agua que fuera de consumo humano y por lo tanto se requería la protección del páramo. Por otro lado, en las actividades de la cuenca alta, todas esas curtiembres, pues por supuesto necesitan de alguna manera canalizarse hacia de plantas de tratamiento para que el río no aparezca desde un principio verdaderamente contaminado. La cuenca media, entonces, se buscó fundamentalmente el que se pudiera, después de semejante contaminación y donde se cultivan muchas de las, diría uno, de las verduras y los alimentos de Bogotá, pues que no sean de alguna manera nutridos con esa agua contaminada y que verdaderamente sea de consumo agropecuario. En tercer lugar, había un problema muy importante que era el tema del uso para generación de energía que se hace del agua y por supuesto pues allí fue necesario dar una discusión técnica en la medida en que allí, digamos, de allí depende también gran parte del sistema eléctrico nacional y por lo tanto, pues, en la medida en que se hiciera uso del agua por parte de las compañías de energía, entonces no, muchas veces el salto del Tequendama se veía casi seco, lo que por supuesto requería un sano equilibrio y una decisión supremamente, digamos, estudiada para efectos de lograr ese equilibrio digamos, en la cuenca baja y por supuesto también para que ésta sea, digamos, de consumo agropecuario y adicionalmente se conserve el bosque de niebla que existe allí alrededor del río, del Salto del Tequendama. Los derechos colectivos amenazados y vulnerados, decíamos ahora, son el derecho al agua, el derecho a la seguridad y a la salubridad pública, el goce de un ambiente sano, el acceso a los servicios públicos de acueducto, alcantarillado, que debe ser eficiente y oportuno, el goce de un ambiente sano, la moralidad administrativa, el aprovechamiento adecuado de los recursos naturales para garantizar su desarrollo desde el punto de vista sostenible, de la conservación, de la restauración o de la sustitución. También decíamos, muchos de los terrenos con la creciente del río Bogotá se inundaban y barrios de Bogotá precisamente sufrían esta problemática. Entonces el derecho a la seguridad y prevención de desastres previsibles y el derecho, por otra parte, a la seguridad alimentaria, como es apenas lógico. Entonces, ¿cuál problemática abordó fundamentalmente el Consejo de Estado? La problemática de una dispersión de recursos y esfuerzos en materia de información, de planeación, de gestión, de coordinación interinstitucional de proyectos, de recursos tecnológicos, financieros y humanos, cuya armonización se hacía absolutamente indispensable. Esto porque esa superposición de actores contaminadores, de autoridades y de competencias, precisamente creaba un vacío y entonces no estaban establecidos los límites misionales en la medida en que muchas veces pues quienes ocupaban esas posiciones y las han ocupado a través de los tiempos pues eran personas que pertenecían a diferentes corrientes políticas y entonces el diálogo se hacía supremamente complejo, que fue lo que fundamentalmente se facilitó en este proceso de construcción colectiva con el acompañamiento de la Contraloría y la Procuraduría. Todo eso condujo a una segunda consecuencia muy importante que fue la integración interinstitucional y, por supuesto, a tratar de mejorar la policía ambiental.
En toda la cuenca, el incumplimiento de la normativa ambiental se presentaba y por lo tanto existía una alteración grave del sistema y una pérdida gradual de la biodiversidad. Decíamos que lo más importante era construir colectivamente una política única en relación con la recuperación del río Bogotá, y en eso nos sentimos supremamente satisfechos. La solución integral en el marco de esta complejidad requería no solamente la recuperación, sino también el mantenimiento y, por supuesto, de mediano y de largo plazo, en la medida en que el flujo financiero de las diferentes instituciones se fuera adecuando y los planes de ordenamiento territorial, como lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, primero, la articulación institucional o interinstitucional e integración de instrumentos de gestión, planeación y de observación de toda la cuenca. En segundo lugar, integrar los instrumentos financieros, técnicos y de monitoreo. Y en tercer lugar, la implementación de proyectos comunes y específicos según las competencias, digamos, constitucionales y legales. Entonces, el proceso, en el fondo, implicaba una concertación, información, conciliación y una negociación, de alguna manera, digamos, una sensibilización de las diferentes instituciones, porque los técnicos ya tenían las soluciones, pero no había comunicación muchas veces entre esas instancias institucionales y por lo tanto, pues, se seguían las directrices, digamos, de las cabezas de esas instituciones que, por supuesto, podrían ser, digamos, contradictorias o ser en un momento determinado producto de unos intereses mucho más inmediatos. La finalidad de la gestión era obtener, digamos, una organización óptima. La regulación, entonces, básicamente, que es lo ideal en estos ríos, se trata de ajustar una pluralidad de movimientos o de actos y sus efectos o lo que produce con la diversidad y la sucesión que muchas veces, digamos, una institución le parece extraño con respecto a lo que hace la otra. Entonces, evidentemente, este diálogo en común permite la creación de esas estrategias. Entonces, esa regulación que surge precisamente de la creación de una red se materializa en que en el derecho ambiental, si bien hay una capacidad de coacción, lo más importante no es la fuerza ejecutoria, sino la virtud de convicción, la sensibilización, el sentido de pertenencia a la sentencia ambiental, que creo que es uno de los aspectos que más acusamos, digamos, su ausencia en Colombia. El derecho se inspira fundamentalmente por su credibilidad y por la capacidad de adhesión, digamos, de las personas y la convicción de que están de alguna manera como todos remando hacia los mismos objetivos. La decisión del Consejo de Estado entonces se orientó primero a la gestión integral de la cuenca hidrográfica del río Bogotá y en segundo lugar al mejoramiento continuo y sostenible de la calidad de vida de los habitantes.